Hay un misterio en Nueva Jersey. Una madre primeriza fue atacada en su propia casa a plena luz del día. Un asesino anda suelto. Hay una investigación en curso y preguntas sobre quién mataría a Brooke Hanlon y por qué. Bienvenidos a Ley y Crimen, soy Janet Levy. Los investigadores de homicidios en un pequeño pueblo de Nueva Jersey tienen un misterio entre manos, un misterio que es tan trágico como confuso. Y la investigación lleva casi un mes en curso e involucra a una madre relativamente nueva que debería estar pasando el verano con su bebé y su esposo. En cambio, la familia de una mujer de 35 años está de luto. Están planeando un funeral y una bebé se queda para crecer sin su madre. Este misterio comenzó el 6 de junio en Chester Township, Nueva Jersey. Eso está en el condado de Morris, a aproximadamente 1 hora en auto de la ciudad de Nueva York. Un hombre llamó al 911 para pedir ayuda porque Brooke Hanlon estaba en su casa y se encontraba en muy mal estado. Aquí está el audio de la central de esa llamada. Sí, dices que está sangrando por todas partes. Él va a empezar RCP. Yo... Dije 8-6 altavoz. Gracias, señor. Él está en la sala de control. No sé... ¿De qué estás hablando? Sí. ¿Sobre qué? Voy por el árbol caído y voy a echar un vistazo. 47 autos empezaron a atender a la gente. 47 autos van a estar arriba en el segundo piso. Sí. Acabo de bajar solo. Hay un cuarto más. Ahora, la casa donde Brooke Hanlon vivía con su bebé y su esposo está en Pottersville Road. La casa está apartada de la carretera. Y si la buscas en Google Maps, verás que no hay muchas casas alrededor de donde vivían Brooke Hanlon y su familia. Hay áreas boscosas a un lado y un patio cercado al otro. Ahora, esto realmente te hace preguntarte, ¿la persona que mató a Brooke Hanlon sabía exactamente a dónde iba y a quién estaba buscando? Ahora hay otra pieza de este rompecabezas. Esta llamada reportando que Brooke Hanlon necesitaba ayuda y que había sangre por todas partes llegó a las 4:30 de la tarde un sábado. Esa es típicamente la hora en la que una madre de un bebé estaría preparándose para la cena, tal vez, o quizá el bebé apenas estaría despertando de una siesta, dependiendo del horario del niño. Estas son las pequeñas cosas que me vienen a la mente cuando veo este caso. Brooke Hanlon trabajaba como psicoterapeuta en Nueva Jersey, según su página de LinkedIn. Ella se describe como una persona muy motivada, responsable y compasiva, con una licencia LPC de Nueva Jersey. Ella tiene experiencias diversas en varios entornos, trabajando con niños, adolescentes y familias que necesitan consejería, asistencia terapéutica, recursos y otros apoyos. Esto sucedió en el municipio de Chester, pero la oficina del fiscal está liderando la investigación y hasta ahora han mantenido este caso muy hermético. La oficina del fiscal no publicó nada sobre la investigación del asesinato hasta el 13 de junio, eso fue una semana después. En una publicación de Facebook, la vocera de la oficina escribió: en la tarde del 6 de junio, los servicios de emergencia y los oficiales de policía del municipio de Chester respondieron a una llamada al 911 en la residencia de Pottersville Road. Una residente de 35 años fue encontrada muerta en la casa. Un examen realizado por la oficina del médico forense del condado de Morris determinó que la causa de la muerte fueron múltiples heridas por objeto punzocortante y se trató de un homicidio. Esta sigue siendo una investigación activa y en curso por parte de la Oficina del Fiscal del Condado de Morris, el Departamento de Policía de Chester Township y la Oficina del Sheriff del Condado de Morris, CSI. No se puede divulgar más información en este momento para proteger la integridad de la investigación, así que esa fue una respuesta bastante estándar. Realmente no divulgan mucha información cuando se trata de investigaciones activas. El nombre de Brooke Hanlon solo se hizo público en los últimos días, y pensé que eso era bastante curioso. Muy bien, para ayudarnos a profundizar en este caso, quiero invitar a Jared Ferentino. Él es un exfiscal. También es autor de un gran libro disponible en Amazon. Hablaremos de eso en un momento. Se llama Madres, Asesinatos y Motivación, un viaje por la mente y el corazón de una fiscal. Así que, Jared, muchas gracias por regresar al programa. Gracias por invitarme. Sí, nos encanta hablar contigo. ¿Cuáles son tus pensamientos como ex fiscal sobre este caso? Por lo que sabemos, están siendo muy reservados al respecto, pero ¿qué opinas tú? Bueno, primero hablemos de lo reservados que están siendo al respecto. Sí,
Eso es una jugada estratégica. Obviamente, los investigadores saben muchísimo más de lo que están revelando. Cuando están realizando entrevistas y continúan con su investigación, es imprescindible que la información que solo conocería el asesino, él o ella, permanezca fuera del ámbito público, para que eso pueda ser utilizado y obtenido en las entrevistas o presentado durante una entrevista, como el poder de la sugestión, obtener información de individuos que solo ciertas personas tendrían, información que no se ha hecho pública. Entonces, muchas veces los investigadores se reservan cierta información y la usan tácticamente para obtener información de un sospechoso, testigos o personas con información que ayuda a construir credibilidad. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Tenemos individuos que proporcionan información que han aprendido en línea o en los medios, cuando en realidad no tienen ninguna conexión con un caso. Eso se simplifica al guardar ese tipo de información. Lo que me desconcierta es la línea de tiempo aquí un poco. Esto sucedió el 6 de junio sábado, 6 de junio que fue un sábado. Ahí es cuando se hizo la llamada al 911. Su nombre, no revelaron su nombre hasta este fin de semana pasado. Así que pasaron muchas semanas, 3 semanas pasaron hasta que revelaron públicamente su nombre. ¿Cuál podría ser la estrategia ahí? Porque sabemos, obviamente, que el asesino sabe quién es ella. Sabes, yo podría haber varias razones, pero como fiscal, ¿por qué retendrías esa información tanto tiempo, especialmente cuando anunciaron que tenían esta investigación desde el día 13, una semana después del homicidio? Sí, ese hecho fue desconcertante. Nunca he sido parte de un caso, ni conozco un caso donde la identidad de la víctima, en un caso doméstico, lo que parece ser este homicidio que ocurrió en su casa, se haya manejado así. Quién lo hizo es otra cuestión, pero ocurrió en su casa, en su vecindario, alguien que era conocido. Su muerte fue ampliamente reportada. ¿Por qué no habrían dado su nombre en las primeras horas de esta investigación o en los días siguientes? La verdad no lo entiendo. La otra cosa no es por criticar tanto a los medios, pero cuando se libera esa información, puede haber alguien allá afuera que tenga conocimiento de eso, algo entre Brooke y otra persona, o algo sobre su matrimonio, algo sobre su situación financiera, que podría ayudar a los investigadores. Así que, en mi opinión, no revelar ese nombre podría ser perjudicial para el caso. Eso es lo que estoy pensando. Sabes, alguien podría saber algo y es la fiscalía la que está llevando este caso. Sabes, cuando llamo al departamento de policía e intento obtener información, me dicen que no, que tengo que llamar a la fiscalía. La fiscalía está a cargo de este caso. Y lo entiendo, sabes, ellos están considerando posibles cargos aquí. Esta es una investigación de homicidio. Pero normalmente los policías, sabes, no son los policías quienes normalmente manejan la investigación en consulta con la fiscalía y ellos me dicen, no, ¿quieres solicitar eso? Tienes que llamar a la fiscalía. Ellos están a cargo. Bueno, he visto que eso se hace de las dos maneras. En mi experiencia, en Pensilvania y Nueva Jersey es muy similar. Las fiscalías tienen sus propios investigadores que trabajan en conjunto con los departamentos de policía locales. Así que muchas veces, nuestra oficina como fiscales sería la coordinadora de una investigación, trabajando directamente con la policía estatal, incluso a veces con una agencia federal, porque así es como lo veo, y siempre lo he visto de esa manera. Un caso puede resultar en un arresto rápidamente, pero no termina ahí. Tienes que investigar un caso y construir tu acusación desde el principio. Sabes, termina, con suerte, con una condena y que se haga justicia. Así que es importante que los fiscales de homicidios estén involucrados desde el principio y muchas veces coordinando la investigación. La otra cosa que solíamos hacer para los departamentos de policía más pequeños, absolutamente, nosotros llevábamos el control. Y cuando trabajábamos con departamentos de policía más grandes o con la Policía Estatal de Pensilvania, por ejemplo, era más una cuestión de dar y recibir. Pero cualquier tipo de consulta de personas como usted o de miembros de los medios locales llegaría a través de la oficina del fiscal, así que hablamos con una sola voz. Sí,
Bueno, eso ciertamente tiene sentido. Y este podría ser un pequeño departamento de policía de una comunidad dormitorio que no maneja muchos homicidios. Algo que me parece interesante sobre esto, Jared, tú escuchaste el audio de la central igual que yo. Y dicen que hay un tipo en Pottersville Road. Dice que necesita ayuda. Hay sangre por todas partes. Va a hacer RCP. Son las 4:30 de la tarde un sábado. Sabes, pienso para mis adentros, solo estoy pensando, no sé cómo son los horarios de trabajo en esta casa, en la casa Hanlon en Pottersville Road, pero es una tarde de sábado. Esta es una pareja con un bebé pequeño. Estaba el esposo en el trabajo, llegó el esposo a casa y encontró a su esposa, estaba jugando golf, estaba con sus amigos, no tengo idea. Pero a las 4:30 de la tarde en un sábado, esta mujer es encontrada apuñalada hasta la muerte, aparentemente en el segundo piso de la casa. ¿Qué es lo primero que piensas al escuchar ese audio de despacho? Bueno, me interesaría. Tendría que saber qué está pasando en la vida de Brooke y su esposo y de cualquier otra persona en su vida. Tienes que hacer esta victimología, esta ingeniería inversa, por ejemplo. Analizas a Brooke, ya sabes, ojalá puedan identificar exactamente cuándo ocurrió esto. Eso es importante. ¿Dónde ocurrió? ¿En qué habitación de la casa sucedió? ¿Ocurrió realmente en la casa, que es lo más probable? Esa es tu escena del crimen. Haces todo lo que tienes que hacer para preservar la evidencia, fotografías, pruebas forenses, todo. Lo siguiente que haces es reconstruir sus vidas al revés. ¿Qué estaba pasando en sus vidas? ¿Cuál era su situación matrimonial? ¿Cuál era su situación financiera? ¿Tenían algo pendiente? ¿Había alguien enojado con ellos? ¿Cómo haces eso? Hoy en día, haces eso revisando los registros de teléfonos celulares, correos electrónicos, la nube, ya sabes, la nube donde se respalda la información, tecnología geoespacial, las cámaras de sus puertas, hablando con sus vecinos, hablando con sus amigos. Ese tipo de cosas probablemente estarían sucediendo ahora y han estado ocurriendo desde el principio. Y algo que me parece muy interesante es la ubicación de esta casa. Esta casa no está simplemente en las afueras, no es como en los suburbios. Está en los suburbios, pero no está, por así decirlo, en una subdivisión. Básicamente está en una carretera en una curva y no parece que haya otras casas alrededor. Quiero decir, si vas a ir a esta casa, creo que tendrías que saber a dónde vas. O sea, no es como que simplemente me encontré con esta casa. Sabes, es posible que sea el objetivo de una invasión a domicilio, pero pongamos esto en la pantalla por un momento. Quiero mostrártelo. Así que aquí está, Jared. O sea, esta es nuestra casa y no parece haber otras casas cerca. Si ves este mapa de Google, sabes, tienes un patio ahí, la carretera Pottersville va por ahí. No parece ser una carretera muy transitada o concurrida. Entonces, para llegar a este lugar tendrías que saber a dónde vas. Irías ahí con un propósito. Bueno, esa es una forma de pensar. Sin duda, parece una situación en la que ese lugar era el destino. Alguien sabía a dónde iba. No es algo con lo que te toparías al azar. La otra forma de pensar sería que está tan aislada de otros vecinos que es una residencia que podría ser un blanco fácil porque tal vez nadie va a escuchar si alguien grita. Tal vez no habrá testigos cerca para hacer ciertas observaciones. Ahora, eso es pura especulación, pero hay dos formas de pensar cuando ves un lugar así. Sabes, pero he llevado suficientes casos como este. Sabes, el momento es significativo. Es sábado por la tarde. ¿Qué está pasando a las 4:30 un sábado por la tarde? Y si tienes hijos, hay una fiesta de cumpleaños o algo en la mañana. Te estás preparando para lo que sea que vaya a pasar en la noche. En general, en la mayoría de los casos, estás en casa un sábado por la tarde. Es literalmente el único momento, al menos en nuestra casa, donde todos están juntos, ¿verdad? O el domingo por la tarde. Así que, Y estoy pensando que el bebé estaría despertando de su siesta más o menos a esa hora. exactamente. Y ese no es el momento ni el lugar para elegir un objetivo al azar. Y de nuevo, ahora, anecdóticamente, no he visto que una propiedad o una residencia sea atacada a esa hora del día.
Normalmente, vas a ver que una casa así es atacada de noche, muy temprano. No significa que no suceda, pero se ha revelado tan poca información sobre esto. Tienes que basarte en lo que comúnmente ves en este tipo de casos. ¿Sabes? Y por cierto, alguien llamó al 911. Hubo suficiente tiempo para pensar que estoy haciendo RCP, lo que sugeriría que quizá Brooke todavía estaba viva o luchando por mantenerse con vida cuando se hizo esa llamada. Si alguien la hubiera encontrado y ella claramente estuviera muerta, claramente con estas múltiples heridas de arma blanca y hubiera estado muerta por algún tiempo, no estarías necesariamente hablando de RCP. Entonces, se trata de alguien que o la encontró relativamente rápido después de que fue asesinada o atacada, o alguien que probablemente estuvo involucrado. Y esto fue un acto de furia. De nuevo, esto es lo que sabemos. Fue apuñalada en el pecho. Y luego alguien llamó y había sangre por todas partes y estaban hablando de RCP. Eso habla de algo que ocurrió en los momentos en torno a ese ataque. El momento es significativo. Y lo que también me resulta curioso es la fiscalía. Aquí hay un bebé involucrado. Así que, por supuesto, eso eleva el nivel de sensibilidad, pero ni siquiera están comentando nada sobre el bebé. O sea, yo pregunté, ¿está bien el bebé? ¿Está a salvo el bebé? Y no quieren comentar. Y entiendo eso hasta cierto punto. Entonces, están investigando un homicidio. Así que al menos sabemos que el bebé no resultó herido. Gracias a Dios. Pero ya sabes, es una escena espantosa, ¿te lo puedes imaginar? Hay un bebé, suponemos, en la casa con la mamá del bebé, y la mamá es apuñalada hasta la muerte. Y entonces alguien está llamando al 911 para salvarla. O sea, es una escena horrible con la que toparse. Y tristemente, yo lo he visto. Sabes, he visto casos así. Tuve un caso donde los niños estaban prácticamente entre mamá y papá cuando el papá mató a la mamá con una pistola. Sabes, si esto realmente es una situación de violencia doméstica y la ira está dirigida hacia la pareja de alguien, muchas veces los niños, si no se convierten en víctimas ellos mismos, son testigos. Ahora, sé que su hijo es muy pequeño, pero me imagino que a estas alturas, definitivamente, sabríamos si el niño resultó herido o si se trató de un doble homicidio. No parece ser el caso. Ser eso. Sí, lo sabríamos. Lo sabemos totalmente. Simplemente me parece extraño que ni siquiera digan algo como que el bebé está a salvo con la familia o algo por el estilo. Sabes, mencionaste la victimología hace un momento. Brooke es terapeuta, ella era terapeuta. Y ya sabes, todo lo que hay en línea sobre su práctica habla de cómo trabaja con familias y adolescentes. Supongo que también van a investigar por ese lado. ¿Tenía algunos clientes? ¿Tenía algún cliente que tuviera algún problema con ella por alguna razón o no sé, algún cliente obsesionado con ella? Podría haber muchas cosas, pero ya sabes, eso es algo que tienen que descartar. Creo que claramente, ya sabes, otra vez, parte de esa victimología es ¿quién era Brooke? ¿Quién era ella como esposa? ¿Quién era ella como madre? ¿Quién era ella como psicoterapeuta? Y sí, hablemos de eso. Las personas que ven a Brooke en un entorno clínico claramente tienen el tipo de problemas por los que están en psicoterapia, buscando terapia. Se requeriría un examen de los registros de sus pacientes para ver si había alguien que la estuviera amenazando, había expresado miedo o preocupación con respecto a algún paciente. ¿Hubo una interrupción en la atención con respecto a algún paciente recientemente o en los últimos meses que pudiera hacer que alguien le deseara el mal a Brooke? Ahora, de nuevo, estas son cosas que se considerarían si esto realmente fuera un caso de autor desconocido. Si esto claramente es una situación doméstica y hay evidencia física en la escena que respalda que fue una situación doméstica que salió mal, claramente no necesariamente investigarías tan a fondo. Pero si realmente es un caso de quién lo hizo y estás considerando si hubo una tercera persona al azar, un ladrón, un agresor desconocido, alguien fuera de la familia, entonces sí, vas a tener que revisar esos contactos en sus registros. Quiero saber sobre los aparatos electrónicos en la casa, los teléfonos celulares. ¿Hay una Alexa que grabe audio?
Hay cámaras de seguridad afuera de la casa, adentro de la casa, ya que están como en medio de la nada o al menos en una zona, ya sabes, más desolada. No está totalmente desolada. Pero ya sabes, si vives allá, pensarías que podrías tener algunas cámaras alrededor de la casa y si esas grabaron algo o no. Bueno, ese tipo de cosas en la actualidad son muy poderosas y significativas en las investigaciones. Lo otro es, ¿tenía ella un Apple Watch? Ya sabes, ¿queda ahí registrado su ritmo cardíaco? Podemos identificar cuándo su ritmo cardíaco llegó a un nivel donde estaba siendo atacada y finalmente falleció. Ya sabes, si alguien dice que no estábamos peleando, que no pasaba nada ese día, que todo estaba tranquilo, pero ves todas esas aceleraciones y desaceleraciones en su ritmo cardíaco, o los mensajes de texto muestran que había algún tipo de disputa en curso. Esas son las cosas que usas para contradecir lo que algunas personas puedan estar diciendo y que puedes usar en tu presentación en un proceso penal más adelante. Así que también me imagino que, como ese camino es algo aislado, recorrerías las casas de los vecinos a lo largo de ese camino para ver si tienen cámaras que hayan captado vehículos que pudieron haber pasado. Eso también es importante, ¿sabes? Este tipo de cosas son las que ayudarán. Nuevamente, si esto fue causado por una tercera persona que vino de afuera, esas cosas se vuelven aún más importantes. Y hablamos incluso de tener que descartar sospechosos. Nuevamente, todo depende de lo que los investigadores sepan en este momento. ¿Están enfocados en una persona en particular que estaba en casa con ella o en la posibilidad de una tercera persona? Sí, creo que los dispositivos electrónicos contarán gran parte de la historia aquí. Creo que serán muy importantes. Y toma algo de tiempo obtener esa información y analizarla. Así que veremos qué pasa con eso. Jared, háblame un poco de tu libro. Cuéntanos sobre el libro. Bueno, tristemente el libro habla sobre un caso muy similar, un caso de violencia doméstica donde una mamá fue asesinada en su casa. Pero el libro también habla sobre mamás por las que he tenido el honor de luchar en mi vida. Y habla sobre mi mamá, quien nos crió a mí y a mis 3 hermanos después de la pérdida de nuestro papá a una edad muy temprana. Así que el libro celebra a las mamás como fuerzas poderosas, muy poderosas, en casos en los que luché por ellas, donde sus hijos fueron asesinados, mamás que murieron en un instante, y una mamá que fue responsabilizada por no proteger a su hijo. Así que, ya sabes, estoy viendo este caso. Veo otra pérdida trágica de una mamá. No sabemos todos los detalles, pero sí sabemos que un niño se quedó sin madre aquí. Una familia ha perdido a Brooke. Sabes, tristemente, he visto mucho de esto a lo largo de mi carrera y escribí sobre ello. Y espero que el libro le dé fuerza a las personas que se encuentran en este tipo de situación, pero al mismo tiempo que muestre que hay esperanza en nuestro sistema de justicia penal. Sí, creo que vale la pena echarle un vistazo a todos. Está disponible en Amazon. Y Jared, muchísimas gracias por venir y ofrecer tu tiempo para hablar sobre el caso de Brooke Hanlon. Es devastador, es muy triste. Y ojalá para su familia y amigos obtengan algunas respuestas muy pronto. Gracias. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre la muerte de Brooke Hanlon que llame a la oficina del fiscal del condado de Morris. Ese número es 973-285-2900 y eso es todo por este episodio de Law and Crime. Soy Anjanette Levy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos aquí la próxima vez.